Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria, honra y alabanza al Señor en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido, hermano, estar aquí para adorar y bendecir su nombre. Damos gracias al Señor, hermano, por la múltiple bendición de mantenernos con vida, de mantener a nuestros familiares, hermano, de proveer de una u otra forma los medios para que nosotros hoy podamos estar aquí reunidos para bendecir su nombre y decir, hermano, como dice el autor de los Proverbios, dar fruto de alabanza al Señor, que es lo único que usted puede hacer. En esta mañana, hermano, queremos enviar un saludo especial a personas de tantas personas que nos siguen, hermano, en el nombre del Señor, que el Señor le bendiga a todos. Queremos saludar a nuestra hermana Lucy, nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Altagracia y su hija Rosy y familia, nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Gisela, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Norma, nuestro hermano Pedro Valdimia, Pedro Ricardo, nuestro hermano Pedro y Amarilis Martínez allí en Cuba. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a su familia. Nuestro hermano Douglas, también le saludamos desde aquí. Nuestra hermana Orquídea, nuestro hermano Consuelo, nuestro hermano Michael. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Nuestra hermana Joana del Carmen allá en Nicaragua. Que el Señor bendiga y su familia y la congregación donde ella asiste. Nuestra hermana amiga y familia, nuestra hermana Tony, nuestra hermana Carmen, en el nombre poderoso del Señor, y a nuestro hermano pastor, amigo, y quien desde muy jovencito yo en el camino del Señor también fue un soporte espiritual para mi vida y también un ente de motivación en cuanto a la dedicación del Evangelio. Nuestro hermano Manuel Amador, pastor de la iglesia Sol de Justicia allá en Villamella. Le saludamos en el nombre poderoso del Señor y le decimos desde aquí, de esta congregación, que el Señor bendiga a todos estos hermanos y otros hermanos que también nos siguen por las redes sociales. Así que damos gracias al Señor, hermano, por todos estos hermanos que también le llevamos en oración porque son parte importante, hermano, de este ministerio. Así que, hermano, hoy, como ya de costumbre, vamos a seguir con nuestro tema, vivir para Dios. Y esta es la vida práctica que el Evangelio nos presenta y que el apóstol Pablo, a través de del escrito a los romanos, hermano, le presenta a la iglesia actual. Decíamos, hermano, la semana pasada, el domingo pasado, y hablábamos de lo que tiene que ver el sacrificio. Ya entramos a esa parte del sacrificio. Acuérdese que venimos en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, venimos dando detalles de algunas palabras que aparecen en el capítulo 12, verso 1 del libro de los Romanos. Como ya he dicho, hablamos de la psique, hablamos del ruego, hablamos de la misericordia y ahora, hermano, nos toca hablar de lo que nosotros damos o de lo que es el sacrificio vivo. ¿Qué es, hermano, lo que nosotros ofrendamos al Señor? Lo que usted y yo ofrendamos al Señor es una ofrenda de consagración, y esa ofrenda de consagración consiste en el cuerpo vivo del creyente. Y yo quiero, hermano, que usted preste atención porque voy a reiterar una y otra vez todo lo que la palabra de Dios dice con respecto al cuerpo. Es el cuerpo vivo que nosotros ofrendamos al Señor, vivo porque Él nos ha dado vida primeramente en Él. Y el cuerpo, que es un conjunto de miembros y órganos
y en todo su conjunto nosotros debemos ofrendarlo al Señor. Los pseudo cristianos o los religiosos, hermano, o aquellas personas que están muchas veces en la congregación que no han entregado su vida por completo, sino que le han entregado una parte al Señor y otra parte se la han reservado para sí. De tal forma que todavía secretamente viven practicando el pecado y viven sometidos a la esclavitud del pecado. Cuando Cristo nos liberta, hermano, nos liberta por completo. Nos da una libertad y una facultad completa, no a media. Ahora, podemos entender, hermano, que en lo que tiene que ver con la justificación, la regeneración y la santificación, y esta palabra santificación, hermano, podemos dividirla en dos aspectos, que es el aspecto de la santificación inmediata que Dios le da mediante la regeneración y la santificación por el Espíritu, y la santificación progresiva. Esa santificación progresiva, hermano, tiene que ver con el crecer en Cristo o con el madurar en Cristo. A medida que nosotros crecemos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, muchos hábitos que nosotros tenemos lo vamos dejando atrás o nos vamos desprendiendo de ello a medida que nosotros crecemos en Cristo o maduramos en Cristo. Usted va a encontrar, hermano, en muchas partes de las Escrituras donde le dice: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así lo expresa Mateo. El apóstol Pablo a los Corintios le dice que seamos perfectos como el Señor. Y esa palabra perfecto, hermano, no es de perfección en el sentido absoluto de que usted no va a pecar. Esa palabra perfecto en todo el contexto de las Escrituras tiene que ver con el aspecto de madurez. Que nosotros debemos crecer hasta la estatura del hombre perfecto, hermano. Y cuando el apóstol Pablo le dice a usted que debemos crecer hasta la estatura del hombre perfecto, lo que Pablo le está diciendo, hermano, no es que usted no va a pecar. Porque mientras usted esté en el cuerpo, está sujeto al pecado, hermano. No esclavizado al pecado. Está sujeto, hermano, a transgredir la ley de Dios por cuanto usted no tiene un cuerpo y una mente absolutamente glorificada. Ahora, el apóstol Pablo presenta aquí, hermano, ese aspecto de perfección, de crecer hasta la estatura del hombre perfecto, poniendo a Cristo como el estandarte de la perfección o la expresión absoluta de la perfección que nosotros debemos imitar, entendiendo que mientras estemos en este cuerpo físico no lo vamos a alcanzar. Por eso dice el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, que cuando nosotros seamos levantados y seamos reunidos con Él, tendremos un cuerpo semejante a Él, hermano. De tal forma que vamos, oiga bien lo que le voy a decir, un cuerpo semejante y glorificado como el de Cristo no va a estar limitado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la circunstancia. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque cuando Cristo resucitó, Cristo no tuvo necesidad de tocar la puerta, ni que de la puerta le fuese abierta, sino que Cristo atravesó la pared con su cuerpo glorificado. Quiere decir que no está sujeto ni al tiempo ni a la circunstancia, como tampoco estará sujeto al pecado. Cuando nosotros nos reunamos con Él, entonces, oiga bien, entonces seremos perfectos en todo el sentido de la palabra, porque nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo.
Lo que quiero darle a entender es que la palabra perfección aquí es madurez. Y el camino de la santificación progresiva nos lleva, hermano, a la madurez con Cristo. ¿Cómo usted piensa madurar? Usted va a madurar a medida que usted estudie la palabra de Dios, a medida que usted se relacione en la oración y la intimidad con Dios. Yo le sugiero, hermano, que usted trate de estudiar en los evangelios donde se habla de la biografía de Cristo para que usted pueda entender los hábitos que Jesús tenía. Y esos hábitos que Jesús tenía, hermano, lo llevó a tener una relación íntima y personal con su Padre. Hábitos de orar, hábito de apartarse de la gente, hábito de presentar en todo tiempo el evangelio de Dios a los necesitados. Pues de ahí que yo le digo, hermano, insisto en decirle que cuando usted tenga tiempo de abrir su boca, no abra su boca ni para hablar de política, ni para hablar, hermano, de modas, ni para hablar de farándula, ni para hablar nada que no tenga que ver con el evangelio. De tal forma, hermano, que cualquier tipo de conversación que se nos pueda presentar, siempre la vamos a llevar a conducir a Cristo. Y usted va a conducir su conversación a Cristo a medida de que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Cualquier tema planteado en su vida cotidiana, hermano, usted debe poseer el conocimiento de la palabra de Dios para dirigir todas las conversaciones al punto de partida que son las Sagradas Escrituras. Si le hablan, hermano, del pecado, no importa el pecado que sea, está registrado en la palabra de Dios. Aún hasta los pecados de maquinación que nosotros podamos tener o que el hombre pueda tener, está contenido en la palabra de Dios. Hay versos que hablan de las maquinaciones ocultas del ser humano. Y usted debe conocer las Escrituras. Por eso le digo, hermano, y somos insistentes desde aquí, desde la Iglesia Cristiana de Berea, somos insistentes en que usted sea una persona apasionada por las Escrituras. Que así, hermano, como usted se apasiona por meter el dedo en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, hermano, en el YouTube, usted sea experto en citar textualmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ajusta a cada circunstancia. Nosotros podríamos decir, hermano, del libro de los Salmos, y voy a dar un anticipo cuando entremos al estudio del libro de los Salmos, hermano. No hay una sola experiencia humana. Oiga, no hay una sola experiencia humana que el libro de los Salmos no la registre. Alegría, depresión, frustración, hambre, necesidad. Hermano, no hay una sola experiencia, maquinación. Todas las experiencias humanas están recogidas, hermano, todas en el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos, hermano, es el libro que más se cita en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como algunos quieren llamarle. De tal forma, hermano, que esa santificación progresiva lo va a llevar a usted en el medio que usted se interese por relacionarse constantemente con su Señor, lo va a llevar a despojarse de tantos hábitos de lo que nosotros estamos viciados y a dejar atrás todos esos vicios. De tal forma, hermano, que lo que usted ofrenda al Señor en esa santidad progresiva, lo que usted consagra al Señor en esa santidad progresiva, tiene que ver con ese cuerpo vivo de usted, el cuerpo vivo del creyente. Pero ha de entregarse el cuerpo como el instrumento de servicio que integra todo el ser del ofrendante. Usted no puede, hermano, así como nos dice la ciencia que un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio. O usted está afuera o usted está dentro. Oiga bien, o usted está afuera o usted está dentro.
usted no puede ocupar afuera y adentro. O está completamente afuera o está completamente adentro. De tal forma, hermano, que lo que intento decirle con esto es que todo su ser integral, cuerpo, alma y espíritu, hermano, y fuerza económica y fuerza física tienen que estar, que es lo que usted tiene que estar en la disposición de ser ofrendado en el altar del Señor. De tal forma que eso es lo que dice Mateo capítulo 12, verso 30. Hemos de pensar en la potencia intelectual, en las emotivas, en la física, animada toda por el Espíritu Santo. Mateo 12:30 dice, hermano, y amarás. ¿Con qué amamos? ¿Con qué expresamos el amor, hermano? Con nuestro cuerpo físico. El amor es algo abstracto que usted no ve, no puede palpar, pero sí puede sentirlo. Usted siente amor. Usted expresa el amor. No es algo que usted pueda tocar, pero es algo que otro puede identificar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Lo puedes registrar en el libro de Éxodo capítulo 20, hermano. Oiga bien, aquí involucra todo lo que tiene que ver con usted. Mientras usted le esté sirviendo a Dios a media, oiga, mientras usted le esté sirviendo a Dios a media, es un sacrificio que Dios no va a recibir. Porque Dios no es plato de segunda mesa. Y como a usted y a mí nos gustan las cosas de primera mesa, no de segundo uso, oiga bien, Dios también le interesa que usted entienda que Él debe ser primero en todo lo que Él representa. En la condición de nuestra vida, aquí, el redimido que consagra a Dios solo puede realizar su alto servicio y es por medio del instrumento físico. Por eso es el cuerpo el que se ofrece en el altar de la consagración. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy aquí? Nos estamos viendo nosotros en cuerpo físico. No podemos ver a los hermanos que nos están viendo por estos medios de comunicación porque no están presentes al cuerpo físico juntamente con nosotros. No quiere decir, hermano, que ellos no estén presentes al Señor. Ellos están presentes al Señor. Y están tan presentes como lo estamos usted y yo hoy. Pero hablo de esta reunión, hermano, que nosotros estamos presentes en cuerpo físico uno del otro. Cualquier cosa, oiga bien. Y esto se lo digo a los cristianos que piensan o que quieren ser más santos que Dios o que quieren ser más buenos que Dios. ¿Y por qué yo digo esto, hermano? Porque hay quienes le quieren añadir al evangelio un sinnúmero de obras que pueden ser buenas socialmente, hermano, pero no tienen nada que ver con el aspecto de la salvación. No es usted, hermano, no es un asunto de motivación propia. Hay cosas que sí, hermano, hay cosas que nosotros debemos tomar la iniciativa y hay otras cosas que no. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Porque nosotros decimos que la carne es débil. Jesús dijo que la carne es débil. Acuérdense en el contexto que Jesús está hablando, hermano. Allí en Getsemaní, antes del Señor presentarse, esa gran prueba, dice que los discípulos, los apóstoles, hermano, estaban cansados. Y sus párpados estaban llenos de sueño. Así lo dice, hermano. Así lo dicen los evangelios. Y cuando Jesús se retiró como a un tiro de piedra, hermano, de ellos, que fue a comunicarse con su Padre Celestial, dice que los discípulos, hermano, se quedaron dormidos.
No pudieron velar ni siquiera una hora con el Señor. Pero lo primero que presenta el Evangelio es que le están diciendo que están cansados. Y Jesús le dice, hermano, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando usted está cansado, hermano, cuando usted está abrumado, usted no quiere hacer nada. Y a eso es lo que Jesús se refiere. La carne es débil, hermano, para las cosas de este mundo. La carne se rehúsa a las cosas espirituales. La carne se niega a hacer las cosas de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, que hay una lucha en usted. Hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal para que no hagamos lo que nosotros queremos. Si usted es un hombre espiritual, hermano, usted va a tener la carne subyugada. No es que la carne se va a morir, porque la carne es la carne, hermano. Y si se descuida, se lo traga también. ¿Entiende? El ser espiritual lo va a llevar a usted a tener la carne en sujeción al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, verso 16 del libro de los Gálatas, para que nosotros no hagamos. De ahí que nosotros insistimos y insistimos, exhortamos y exhortamos, hermano, a que usted viva una vida de oración, ore lo más que usted pueda, no importa donde usted esté. Si se mete al baño, hermano, coja su teléfono. Y eso se lo he visto aquí a mi señora. Se va para el baño, o anda con una predicación de Aldulcín, o anda con una predicación de John MacArthur, o anda con una predicación de Adrian Rogers, o anda con una predicación de Chuyo, o anda con una predicación, hermano, de un hermano español, Antonio García, o anda con alguna predicación, o anda con una predicación o una enseñanza que yo he dado, hermano. No se meta al baño con el telefonito a pinchar el Facebook. Suéltelo. Porque le está dando prioridad a la carne. No podemos tirar, hermano. Escúcheme, que yo no le estoy hablando a nada, yo no le estoy diciendo de nada ajeno que a mí no me haya pasado. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Amén, mi hijo. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy hablando de nada que a mí no me haya pasado. A veces he estado cansado. Escúcheme lo que le estoy diciendo para que usted vea que el diablo y la carne se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Me he sentado, hermano, ahí en ese sillón a leer algún tema que quiero desarrollar. ¿Y sabe lo que me pasa? Me quiero tragar el libro. Y comienzan los párpados, hermano. Y a veces, hermano, doy una vuelta. Y doy una vuelta y vuelvo otra vez. Y tengo mi lucha. Y fíjese lo que me ha pasado. He sido engañado. O me he dejado engañar. Me he sentado, hermano, y he prendido la televisión. Y llega, hermano, mire, como por arte de magia, hay una película que me gusta, que yo quería ver. Y tácata, aparece la película. Por ahora la película dura 2 horas. Y ahí está el hermano Tony, mire, ahí está el hermano Tony en acción propia, mirando esa película de acción. Y pasaron 2 horas, hermano. Y yo no pude leer 15 minutos, pero me tiré 2 horas viendo una película. Y ya yo dije, ya el diablo no me vuelve a engañar, ni mi carne me vuelve a engañar. Así no. Entonces, hermano, nosotros debemos, oiga bien, es una lucha constante, es un asunto de hábito. Y así mismo como hacemos hábito bueno, también tenemos hábito malo que debemos dejarlo y que no debemos darle prioridad a esos hábitos malos porque terminaremos, hermano, hechos añicos, terminaremos hechos polvo. Y siempre he dicho que nuestro peor enemigo no es el diablo. El diablo es mi amigo. Amén, papi. Gloria al Señor. Oiga lo que yo le estoy diciendo. El diablo no es mi enemigo. Él quiere matarme. Esa es su intención, porque a eso viene el ladrón.
pero ahora yo lo veo como si fuera mi amigo. ¿Usted sabe por qué yo lo veo como si fuera mi amigo? Primero, porque él no hace lo que él quiere. Él es un instrumento. Y un instrumento que sirve, hermano, para hacernos crecer. Y cuando Satanás me presenta una traba y yo puedo identificar esa traba, yo le doy gracias a Dios por haberme permitido identificar esa traba, porque al identificarla, hermano, estoy conociendo a mi enemigo que a la vez me está ayudando, porque si no me pusiera la traba, Dios no me ayudara a superarla. Me está ayudando a tener una visión más amplia de la forma en que él obra. Por eso yo considero a Satanás, hermano, no es que sea mi amigo, yo quiero que usted me entienda, no es mi amigo pana que yo duermo con él, no, Satanás es mi enemigo y me quiere matar. Pero en el caso de lo que él hace, también me ayuda a crecer y así yo lo veo a él. Por eso a mí no me interesa mucho Satanás. Más preocupación tengo yo, hermano, por mí mismo. Yo me tengo más miedo a mí que lo que le puedo tener a Satanás. Oiga bien, me tengo más miedo yo que lo que pueda hacer Satanás. Así que, hermanos, de ahí la insistencia. Cualquier cosa que nosotros hagamos, al evangelio no se le puede añadir la ley. Al evangelio no se le pueden añadir los rituales. Al evangelio no se le puede añadir otra cosa que no sea la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Cualquier cosa que nosotros hagamos no es para ganar el favor de Dios. Lo hacemos porque ya tenemos el favor de Dios. Usted no es cristiano porque usted quiso ser cristiano. Usted es cristiano porque la gracia de Dios lo alcanzó. Y basta la gracia de Dios para salvar sus vidas. Y basta la gracia de Dios para llevarlo, hermano, a puerto seguro. No me le añada al evangelio. Es que el prototipo del evangelio es así, es así, es así, es así. Hermano, el prototipo del evangelio que Cristo presentó fue un evangelio de libertad, no de libertinaje. No es de libertinaje, hermano. Porque Cristo nos ha llamado a libertad. Y esa libertad nos va a conducir a nosotros a sujetarnos completamente tanto a los aspectos morales como espirituales como sociales. Ese aspecto de libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, nosotros no hacemos o no debemos hacer las cosas, hermano, para ganar el favor de Dios. Nosotros lo que hacemos es como el producto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es la respuesta del producto que Dios ha hecho en nosotros que nos lleva a actuar de esta forma. Yo no hago las cosas para agradar a Dios. Hago las cosas, hermano, ni para ganar el favor de Dios. Hago las cosas porque ya tengo el favor de Dios. En otras palabras, hacemos lo que hacemos no para ser salvo. Usted hace lo que usted hace porque usted es salvo. Y le voy a citar un texto que algunos que piensan que la salvación se pierde, escúcheme lo que le voy a decir. Algunos que piensan que la salvación se pierde, le citan el libro de Mateo en el capítulo 24, donde dice, y el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Si yo, hermano, permanezco hasta el fin, no necesito la obra redentora de Cristo, porque ya me he ganado la salvación porque he permanecido. ¿Y qué está diciendo el hermano? Que los que permanecen hasta el fin, permanecen porque son salvos. No están permaneciendo para salvarse. Permanecen porque ya son salvos. Oye, es que yo aguanté hasta el fin, el mérito es tuyo, el mérito no es de Cristo. Pero ahora Cristo me ayuda a permanecer hasta el fin y yo soy salvo por los méritos de Cristo. Y el apóstol Pablo en el capítulo
8 del libro de los Romanos, que es el que nos asigna y estamos viendo, hermano, dice: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, pestilencia, muerte, espada, cuchillo. Ante todas estas cosas somos más que bienaventurados. Entonces yo le estoy hablando de la seguridad que Dios le ofrece al creyente para poder ser salvo. No somos salvos, hermano, por lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos lo hacemos porque ya somos salvos. Recordemos que primero son los indicativos. Dios nos indica, hermano, cómo Él hace la cosa. Y después nos da los mandamientos para que nosotros lo vivamos. Luego vienen los imperativos. Vivimos, oiga bien, vimos que la vida cristiana se construye sobre el evangelio, que es buena noticia o son buenas de salvación. Ahí, hermano, ahí se construye la vida cristiana. Yo no construyo la vida mía o la vida en Cristo, hermano, a partir de mis conceptos personales. Yo contribuyo, hermano, y construyo mi vida a partir de lo que Dios plantea que yo tengo que vivir. Y esa es la vida práctica, y ahí entran los imperativos. El evangelio, hermano, y sobre el evangelio y sobre la misericordia de Dios. La vida cristiana práctica descansa en dos pilares prácticos. Número 1, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y esto nos lleva a nosotros, hermano, a tener que pensar, oiga bien, a tener que pensar cómo pensaban los judíos del primer siglo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando los judíos del primer siglo escuchaban la palabra sacrificio, no le estoy hablando de los gentiles, hermano, le estoy hablando de los judíos. Porque los judíos fueron los que fueron instruidos desde el principio para que ellos entendieran que el hombre iba a ser salvo a través del sacrificio. Estos hermanos del primer siglo, cuando se le hablaba del sacrificio, pensaban en tres cosas. Los judíos del primer siglo pensaban en tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas, hermano? Número 1, un templo. ¿Y por qué un templo? Porque era en el templo donde se ofrecía el sacrificio. Número 2, un sacerdote. Porque había una persona que Dios designaría que tendría que hacer todo el ritual, y este era el sacerdote. Y número 3, un animal, un cordero. Y estas tres cosas, hermanos, nos dirigen nosotros directamente a Cristo. Yo quiero, hermano, que usted vaya conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 22, desde el verso 2 al verso 4. Ya nosotros vimos, hermano, que cuando el hombre pecó, quedó muerto y esclavizado al pecado, y Dios tuvo que hacer un sacrificio allá en el huerto, oiga bien, como muestra de cómo iba a ser el hombre redimido de su pecado, o cómo iban a ser perdonados su pecado, y en eso involucraba la vida de un animal y el derramamiento de la sangre del animal. Entonces Dios hace el sacrificio por Adán y Eva y lo viste con la piel del animal. Ya damos por sentado, hermano, que el sacrificio por sus pecados, para cubrir sus pecados, fue hecho, y el derramamiento de la sangre cubre, por así decir, los pecados de Adán y Eva. Ya eso nosotros lo vimos en predicaciones pasadas. Ahora
en Génesis capítulo 22, y me toca aquí hablar, hermano, del padre de la nación judía. En Génesis capítulo 22, desde el verso 4, desde el verso 2 al verso 4 nos dice: y le dijo Dios a Abraham, perdón. Y dijo: toma ahora. Hermano, cuando Dios quiere algo de usted, quiere lo que más a usted le importa. Porque hasta que Dios no le quite a usted lo que más a usted le importa, usted no lo va a poder servir a Él como Él quiere que usted le sirva. De ahí, hermano, que cuando nosotros vamos al Segundo Testamento, Nuevo Testamento, el Señor le dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, lo que usted desea, debe negarse a sí mismo. Tome su cruz, sacrificio, tome su cruz y sígame. Y el que no hace eso no es digno del Señor, aunque esté con nosotros habitando en estas cuatro paredes. No es parte de la iglesia de Cristo. Entonces Dios dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único. ¿Era el único que tenía Abraham? No, hermano, no era el único, porque antes de Isaac estaba Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa. No es a Ismael a quien Abraham ama con todo su corazón. Abraham ama, hermano, al hijo de la promesa, al que le iba a dar descendencia, y que a través de esta descendencia Dios iba a bendecir a todas las naciones o a la raza humana. Toma a tu único hijo, Isaac. ¿Y sabe que Isaac, sabe qué representa Isaac? Isaac representa, es tipología de Cristo. Isaac es tipología de Cristo. Y aquí Abraham es tipología del Padre. Toma a tu único hijo, Isaac, a quien ama. Mire cómo Moisés está describiendo, hermano, todos estos hechos. Y nosotros lo leemos y no lo meditamos y le pasamos por encima, como si no nos interesara, que lo que nos interesa es cumplir, hermano, con el capítulo que tenemos que leer en el día. No, hermano, no lea la Biblia así. Léala meditadamente, pausadamente, tranquilamente, disfrutando, hermano, de ese néctar. ¿A quién no le gustan las cosas dulces? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta, hermano, la cosa dulce, las cosas ricas, nos encantan. ¡Ay, qué buena está esa miel! ¡Qué rica está esa agua de coco, hermano! ¡Qué buena! A los que le gusta la pizza, hermano, dice: ¡qué rica está esta pizza! Entonces, hermano, nosotros disfrutamos lo que nos gusta. Así debemos disfrutar, saborear la palabra de Dios y leerla con meditación y oración. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí, hermano, le voy a decir algo. Usted sabe por qué el pueblo de Israel, cuando entró a tierra de Canaán, o lo que se quedaron atrás, que fallecieron en el desierto, hermano, porque el Dios que ellos conocieron en el desierto es el Dios de la montaña. Ahora, al entrar a Canaán, le surge una duda, que si el mismo Dios del desierto y de la montaña va a suplir todas las necesidades nuestras en la llanura. Y aquí entramos en el sacrificio otra vez. Dios no es un Dios de llanura. Dios es un Dios de montaña. Por eso Él habita en los altos cielos. No es que Dios no habita, hermano, en toda la tierra, porque la grandeza de Dios llena toda la tierra. Pero yo quiero que usted entienda mi forma de hablar.
Dios se presentó a Noé. Y cuando el arca descansó, hermano, descansó en la cúspide del monte Arará, que está en Turquía. Oiga bien, Abraham ahora lo está dirigiendo a tierra de Moriah a ofrecer un holocausto sobre uno de los montes. A Dios le gustan los hijos que se esfuerzan, porque el Hijo de Dios que aprende en las alturas se mueve, hermano, con soltura en la llanura. Cuando usted se inclina a Dios en oración, en meditación y en reflexión a su palabra, usted está caminando en las alturas. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Debemos caminar en la altura de Dios para poderlo mover, hermano, con soltura en lo que son las llanuras. A Moisés se le apareció en Oré, en el monte Oré. También le fueron dados en el monte Sinaí, equivalente al mismo monte Oré, hermano, los 10 mandamientos. A Elías, allá en el monte Carmelo, hermano, arriba, en la montaña se hizo el sacrificio, se hizo ese gran duelo entre esos 450 profetas de Baal y el siervo de Dios allá en la cúspide, hermano, del monte. Usted tiene que aprender a subir las alturas en base a las rodillas y a la meditación de la palabra de Dios. Debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Y este es nuestro culto racional. Pero también, hermano, vemos a Cristo antes de ir, hermano, a la cruz. También vemos a Cristo, hermano, en el monte de los olivos, en oración. Entonces Dios le dice a Abraham, hermano, y Abraham, aquí viene el sacrificio, hermano. Aquí viene la parte que nos asigna a nosotros. Cuando Dios nos da los indicativos y luego nos pide los imperativos, que es cumplir su mandamiento, entonces dice que Abraham se levantó. Aquí viene la prontitud, hermano. Se levantó muy de mañana. ¿Se levanta usted muy de mañana a adorar al Señor? ¿Tiene usted insomnio? Si tiene insomnio, hermano, aproveche su tiempo. Si no tiene insomnio y vive su vida, hermano, relajada, levántese de madrugada, levántese muy de mañana y preséntese al Señor. Y se levantó Abraham muy de mañana y enarboló su asno, quiere decir que puso su montura. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, el lugar que Dios le está diciendo que usted tiene que ofrecer su sacrificio es en Cristo. Dios ya hizo el sacrificio en Cristo por usted, pero ahora le está pidiendo imperativamente que usted debe presentar su cuerpo en sacrificio. Debe levantarse por la mañana, debe enarbolar, hermano, su montura. Debe tomar consigo lo que usted más quiere. Debe cortar la leña para el holocausto y debe, hermano, y se debe levantar y ir al lugar que Dios le dijo y presentarse como un buen soldado de Jesucristo y decirle: aquí estoy, Señor, envíame a mí, que estoy listo para hacer lo que tú quieres que yo haga. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Quiere decir, hermano, que si usted no se mueve y no parte del lugar donde usted está, usted no va a ver la gloria de Dios.
mientras usted esté sumido en esa depresión, en esa decepción, en esa agonía, mientras usted no se mueva a sacrificar y presentar su cuerpo ante Dios, usted no va a ver el lugar que Dios ha designado para que usted esté. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermano. 3 días. Oye, Cristo murió, hermano, y resucitó a los 3 días. Abraham se tiró 3 días de camino y en un burrito, hermano. Oiga bien, no en los carritos que tenemos hoy que están cómodos con aire acondicionado, que si no me van a buscar, hermano, yo no vengo a la iglesia. Si no me avisan con tiempo, no vengo a la iglesia. Si no me hacen la diligencia, yo no vengo a la iglesia. Le estoy hablando de este país. De este país. Concretamente de Miami. Hay cristianos que hay que estarlo carreteando para que puedan asistir a la iglesia. Y si el vehículo que lo va a buscar, hermano, no tiene aire acondicionado, entonces empiezan la queja como el pueblo de Israel en el desierto. ¡Ay, qué calor hace! En el infierno hace más calor, hermano. En el infierno no hay aire acondicionado. En el infierno, hermano, lo que hay es llama. Métase eso en la cabeza. O no se olvide de donde usted viene. Que donde usted viene o es en motores, o es en bicicleta, o es en burro, o en caballo, o es a pie. Y si nos toca coger transporte público, hermano, no piense que usted va a ir tan fresquecito, porque cuando viene a veces le pegan 3 o 4 y le caen hasta encima. Porque eso es súbete si cabes. Pero aquí en la ciudad de Miami, resulta, hermano, que todo es a comodidad. Abraham, hermano, recorrió en 3 días 80 kilómetros, que de donde él estaba hasta tierra de Moab, esos 3 días, hermano, fueron 80 kilómetros. Esos 80 kilómetros usted lo puede repartir entre los 3, le va a dar, hermano, como a 26 kilómetros y medio por día caminando en su burrito. La tierra de Moriah debió haber sido entonces, hermano, la región montañosa, escuche, debió haber sido entonces la región montañosa que está alrededor de todo lo que es Jerusalén y el monte Moriah en específico. Ahora, hermano, sobre este monte hay una cita bíblica. El monte Moriah es identificado, hermano, en la tradición judía como el monte del templo. Quiere decir, hermano, que probablemente en ese monte Moriah, acuérdese que le estoy hablando de la tierra de Moriah, y la tierra de Moriah tenía un sinnúmero de cordilleras, de montes, por así decirlo, y Dios ante esos montes le dijo a Abraham, es aquel que está allá, ahí es donde tú tienes que sacrificar. Ahora la tradición judía nos dice a nosotros, hermano, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, que en ese monte fue donde se construyó el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Omán Jebuseo. Quiere decir que David le compró ese monte a este Ormar Jebuseo para que se construyera allí, hermano, el templo. Ahora aquí pasa algo muy, hermano, muy edificador. Porque Dios está marcando en Abraham, oiga bien, Dios está marcando muchas cosas aquí con estos textos que yo le estoy diciendo. Pero le voy a pasar por encima un sinnúmero de ellas. Dios está marcando aquí, hermano, un lugar específico para una construcción, un lugar específico para un sacrificio, un lugar específico para la redención del hombre. El Calvario, también conocido como el Gólgota o el lugar de la carabela, así lo identifica Lucas en el capítulo 23, verso 33, donde Lucas dice, y cuando llegaron al lugar de la carabela, que lo que representa es muerte, ese Gólgota, le crucificaron allí
y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 27, verso 33, dice, hermano, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, hermano, esa expresión suena bonita, Gólgota. Gólgota, oiga cómo suena. Pero lo que significa esa palabra, Gólgota, es el lugar de la carabela. Significa lugar de muerte, donde se le da muerte a los seres humanos, hermano, que aparentemente han transgredido la ley del Imperio Romano. Este sitio que se encontraba cerca, oiga bien, acuérdese que le hablé de la tierra de Moriah y de toda esa cordillera que estaban enfrente de las murallas de Jerusalén. Y el monte Moriah, que según Crónica, el escritor de Crónica nos dice que fue donde se construyó el templo. Ahora, este sitio, este calvario que hay aquí, este Gólgota, este sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de la ciudad de Jerusalén, en este lugar fue crucificado nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acuérdense que yo le dije que Isaac era tipología de Cristo, donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo, quien amaba. Y ahí, hermano, fue donde el Padre Celestial, que está representado en Abraham allá atrás, entregó a su hijo, a quien él amaba, por holocausto o sacrificio por usted y por mí. Ahora, acuérdese que le estoy diciendo que estas hileras de montaña estaban frente a las murallas de Jerusalén. Cristo, hermano, no fue como dicen los judíos actualmente, que rechazan a Cristo. Oiga, muchos de los judíos rechazan hoy a Cristo, y sobre todo los ortodoxos, porque dice que Cristo no representa al Cordero de Dios. Porque el Cordero debería ser sacrificado en el templo por la remisión de los pecados. Su razonamiento, hermano, escúcheme, su razonamiento es lógico. Pero ellos ignoran las Escrituras o una parte de las Escrituras. ¿Por qué este Cordero no podía ser sacrificado en el templo? En primer lugar, porque era un humano. En segundo lugar, Cristo tenía que morir fuera de las murallas del templo. Fuera de la ciudad. Cristo tenía que morir fuera de la ciudad. Y usted dice, hermano, ¿y cómo podemos? Vamos conmigo por un momento, hermano. Venga conmigo al libro de Levítico. Levítico capítulo 16, verso 27. Levítico, hermano, nos aclara Levítico capítulo 16, verso 27, nos aclara el por qué Cristo tenía que morir fuera de la muralla de Jerusalén, que es la parte que estos judíos ortodoxos no han entendido. Ellos no lo van a entender porque ellos, hermanos, no aceptan el Segundo Testamento como algo inspirado. Ellos solamente aceptan, hermano, todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, con los libros históricos y con los libros proféticos que llegan hasta Malaquías. Ese Nuevo Testamento o Segundo Testamento que nosotros tenemos no es objeto de culto para los judíos ortodoxos. Es objeto, hermano, de estudio y de culto para los cristianos mesiánicos o los judíos mesiánicos que creen en el Mesías y que creen que el Mesías ya vino. Levítico capítulo 16, verso 27 dice, hermano, y sacarán fuera, escúcheme bien, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue derramada
fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Aquí, hermano, se está hablando de un animal que está representando a ese Cordero de Dios que es Cristo. Por eso Cristo, hermano, por esa razón Cristo es sacrificado fuera del campamento, fuera de las murallas. Por esa razón Cristo es sacrificado. Ahora, vamos conmigo al libro de los Hebreos para comprobar y confirmar que las Escrituras tienen, hermano, una unidad que nosotros no podemos divorciar, que nosotros no podemos separar. De ahí la importancia que usted tenga el conocimiento de lo que dice el Primer Testamento y de lo que dice el Segundo Testamento. Porque el Primer Testamento nos está hablando de lo que Dios está planteando mediante símbolos y figura. Y el Segundo Testamento, Nuevo Testamento, tiene la explicación y la confirmación de esos símbolos y figuras. Hebreos capítulo 13, desde el verso 11 al 15 dice, hermano, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del templo, fuera del campamento, ¿verdad? Que es lo mismo que dice Levítico. Hacen el sacrificio por la expiación, cogen el cuerpo y lo llevan fuera del campamento donde es quemado. La sangre es derramada en el altar, hermano. Por lo cual también Jesús, dice el autor de los Hebreos, verso 12 del capítulo 13, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde padeció? Fuera de las puertas, fuera del campamento. Por eso Cristo lo crucificaron en ese lugar, hermano, fuera del campamento. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y ese texto me gusta de Mateo, hermano, capítulo 6, verso 31, donde dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestra ciudadanía no es una ciudadanía terrenal, pese a que nosotros somos una iglesia multicolor, hermano, porque tenemos casi de todas las nacionalidades latinoamericanas. La iglesia de Cristo que opera en el mundo tiene, hermano, nacionalidades de todas las partes del mundo. Pero pese a que tienen una nacionalidad terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Porque allí vamos, allí estaremos con nuestro Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso el cristiano tiene que tener en todo tiempo en su boca, hermano, la confesión del nombre de Cristo. Ese es el nombre que Dios nos ha dado para que encontremos en Él justificación plena y segura. Es el nombre que se le ha dado a la iglesia, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre, hermano, por el cual nosotros vamos a ofrecer sacrificio de alabanza o fruto de labio que confiesen su nombre. Es el nombre de Jesús lo que usted tiene que tener constantemente en su boca.
Mientras usted tenga otro nombre en su boca, usted tendrá enormes problemas. Ahora, hermano, la palabra inmolado, esa palabra, hermano, inmolado, significa sacrificio degollado. Cristo fue inmolado por usted. Y cuando al animal, hermano, le cortaban la yugular, que lo rajaban desde aquí hasta el otro lado para que saliera toda su sangre y quedara limpio, vertiera toda su sangre, así mismo le pasó a Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. En el Gólgota comenzó, hermano, que se le rompieron los vasos capilares de la frente, donde salía, hermano, su sangre como gota mezclada con el sudor, hermano. Quiere decir que los vasos capilares de Cristo se rompieron, hermano, y comenzó a destilar sangre. Y cuando fue flagelado, según lo que dice el Salmo 22, que el salmista dice, contar puedo aún mis huesos. Quiere decir que cuando a Cristo le daban con el flagelo, hermano, que en la punta tenían pedazos de hueso y de metal que se impregnaban en su espalda, cuando tiraban hacia atrás, lo que venía, hermano, era el brote de carne. Por eso dice el salmista, aún puedo contar sus huesos, porque la espalda de Cristo, hermano, fue desfigurada por causa de los latigazos. Y cuando fue llevado allí, hermano, al Gólgota, al lugar de la muerte, al lugar de la carabela, su último respiro de sangre, por así decirlo, que tenía, hermano, cuando ese soldado romano, para comprobar que Cristo, hermano, realmente estaba muerto, porque murió antes de lo que ellos tenían estimado que muriera. ¿Sabe lo que le hacían, hermano, a aquellas personas que se crucificaban? Para adelantarle el dolor agónico de la muerte, le partían las rodillas. Por eso a Cristo, hermano, no le rompieron las rodillas, porque ellos se percataron que ya Cristo había muerto antes de su tiempo por causa de la tortura tan cruel que le dieron. Y el soldado romano, hermano, para percibirse de que realmente estaba muerto, entonces metió su lanza por el costado, donde nos dicen los evangelios que brotó sangre mezclada con agua, porque ya no tenía más sangre en su cuerpo. Eso es lo que significa, hermano, inmolado, significa degollado. En el término general también significa sacrificar y dar la vida. Eso significa esa palabra inmolado. Cristo dio la vida por usted. ¿Qué le pesa a usted ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo por Él? Porque esa es la vida práctica que nosotros tenemos que vivir. Otra palabra que aparece allí, hermano, es la palabra expiación. Esa palabra expiación, para que usted la entienda y la lleve consigo mientras vida tenga, hermano. Cristo eliminó de una vez y por todas la culpa suya y la culpa de su pecado a través de este sacrificio. Y a través de un tercero. Escúcheme. Un tercero. Porque hay aquí, hermano, una víctima que es usted por causa del pecado. Un sacrificio que Cristo por la expiación de sus pecados y sus maldades. Y un ofrendante que ofrenda la vida de esa víctima, que es el Cordero. En este caso, Dios entregó a su único Hijo para podernos rescatar y podernos dar vida juntamente con nosotros. Mis hermanos, damos gracias al Señor porque somos redimido en la sangre y sacrificio de ese Cordero inmolado, porque la expiación nos ha eliminado de la culpa y del poder del pecado. Damos gracias a Cristo por todo esto. Y tú, amigo que me escucha, también esa sangre y esa expiación fue por causa de tus pecados. Tú estabas presente cuando mataron a Cristo.
Tus pecados estaban ahí puestos en la cruz del Calvario, por lo cual Él te extiende a ti su misericordia y su perdón. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, en este momento te invito a que incline tu cabeza y repita conmigo esta oración. Padre, te doy gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en Cristo. Gracias porque me perdonaste en Cristo. Gracias porque tú proveíste ese cordero inmolado, Señor, para perdonar mis pecados. Acepto y me refugio en esa sangre derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. Y te acepto como Salvador personal. Gracias por hacerme mi hijo, por hacerme tu hijo, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Cristo en esta mañana. Damos gracias al Señor, hermano, por todo lo que el Señor nos ha permitido hacer para gloria de su nombre. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Y la próxima semana, hermano, seguiremos hablando de este sacrificio que nosotros debemos ofrecer al Señor en nuestros cuerpos físicos. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.